Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Ya estamos de regreso aquí en el séptimo capítulo de nuestra segunda temporada de Políticas Públicas a Debate. Y para no perder la costumbre en esta segunda temporada, tenemos invitadas de lujo. Pero antes, como siempre, saludo a Carlos Aguilar, profesor de la UAM Lerma. ¿Cómo te va, Carlos? Pues muy bien, ya entrando en esta época de calores asfixiantes de marzo. Y bueno, esperamos que no estén muy duros porque la pandemia y este clima no se llevan, ¿no? Sí, en efecto, pues estamos entrando ya al séptimo episodio de esta segunda temporada. Y creo que ya es justo, ya es tiempo, ya es momento de tener ciertos relevos generacionales e ir escuchando, digamos, cómo reflexionan las políticas públicas desde un ámbito estudiantil, desde desde la perspectiva del alumnado, ¿no? Y para eso nos acompañan hoy día Ana Cecilia Segura y Samantha Torres. Ellas son alumnas egresadas de la licenciatura en Política y Gestión Social de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. A mí me gustaría que ustedes mismas se presenten en 10, 15 segundos. No sé quién quiera comentar. Samantha, Ana Cecilia, Samantha, los micrófonos son suyos. Por favor, si nos quisieran presentar, por favor. Buenas tardes a todos. Hola. Primero que nada, agradecer la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Como ya lo dijeron, mi nombre es Ana Cecilia Segura y soy recién egresada de la licenciatura de Política y Gestión Social. Hola, Perfecto. muchas gracias por invitarnos a estar aquí con ustedes. Mi nombre es Samantha Torres. De igual forma, soy politóloga y gestora social egresada de la UAM Xochimilco. Y pues nada, muchísimas gracias por el espacio. Pues bienvenidas, chicas. Pues Carlos, como tú lo decías, es hora de ceder la estafeta, ¿no? De saber qué es lo que estamos haciendo. La idea original de invitar a Cecilia y a Samantha es justamente conocer su perspectiva acerca de la licenciatura en Política y Gestión Social, cuáles son los retos, cuáles eran las expectativas, se superaron, se alcanzaron, pero sobre todo, Carlos, saber, conocer sus experiencias, porque ¿a qué se han tenido que enfrentar ellas que son recién egresadas de la licenciatura? El reto que representó elaborar un trabajo terminal, una idónea comunicación de resultados, verbigracia tesis, o para hacerlo más entendible, una tesis en tiempos de pandemia, ¿no? El reto fue mayúsculo y entonces la idea era esa. ¿Cómo ves, Carlos? Estupendo. A mí me gustaría comenzar preguntándoles a Ana Cecilia, Samantha, pues, ¿cuál fue su valoración del último año respecto de las formas, de la calidad, de los estilos de aprendizaje que ustedes recibieron, que ustedes percibieron, eh, y sobre todo, cómo lo empalman con el compañerismo con el cual venían estado acostumbradas? Porque pues no es lo mismo que nunca te conozcas y yo siempre pertenezcas a un aula virtual, a que de repente te obliguen a, ¿sabes qué? Nunca vas a volver a ver a tus compañeros. ¿Cómo percibieron su enseñanza en tanto política pública, en tanto ciencias sociales? Y segundo, ¿cómo lo relacionaron con su vida con el demás alumnado? Adelante, por favor. Pues está dificilísimo un poquito expresar como todos los sentimientos y todas las experiencias que nos trajeron consigo pues la pandemia. En mi caso personal, y creo que bueno también el de Ana Cecilia, es que nos tocó efectivamente el último año de nuestra licenciatura y lo que podríamos decir nosotros que era como la parte pues ya más práctica, ya más profesional de lo que habíamos recorrido, efectivamente fue complicado por el cambio de rutina, ¿no? Básicamente, en el que estábamos acostumbrados a llegar, un contacto directo con el profesor o profesora, con nuestros compañeros, el trabajo en equipo, en el caso de la UAM Xochimilco, ¿no? Que era, o bueno, es uno de los enfoques principales que tiene el trabajo en equipo. Y creo que los mayores retos, pues, son los que conocemos todos y todas, que es el de la conectividad, el de los recursos que nosotros como estudiantes
tenemos al alcance, no solamente en equipo, por ejemplo, el simple hecho de la brecha tecnológica que existe, y pues nada, los retos también en la docencia con ustedes, que también se tienen que enfrentar a quizás cuestiones a las que no estaban tan acercados, pero pues que al final eran muy necesarios. Muchísimas gracias, Samantha. Ana Cecilia, ¿cuál sería tu opinión? Si bien es cierto que los profesores migraron bien a lo que fue las plataformas digitales de la pandemia y todo este asunto, hay un claro parteaguas en que hay profesores que le dedicaron totalmente el tiempo a las clases. Sin embargo, hay que estar claros que no todos tuvieron esa dedicación. Y eso hay que agradecerlo. A esas personas, esos profesores que se tomaron el tiempo de conectarse a diario, de prender su cámara, de darnos una presentación, creo que eso hay que agradecerlo, porque no todos lo hicieron. Entonces, en tiempos de pandemia, hay que valorar lo que tenemos, hay que agradecer que nos aportó en su momento y simplemente migrar a estas plataformas es algo nuevo para todos. Si bien es cierto que la UAM Xochimilco se caracteriza por trabajar en equipo, tiene su grado de complejidad. Entonces, fue nuestro último año de licenciatura, como lo dice Sam, Samantha, mi compañera Samantha, migrar a esta plataforma fue complicado, y más por esta brecha tecnológica. Me atrevo a decir que fui beneficiaria de la beca de conectividad de la UAM, de la beca en especie, y me dieron una tablet en donde se me otorgaron gigas por un trimestre. Sin embargo, nunca pensamos que esto se iba a alargar. Cuando yo entré a 12º trimestre, que era para ya realizar mi tesina, me quitan el internet, me lo retiraron totalmente. Si bien es cierto, era una responsabilidad mía asumirla, pero para mí fue muy complicado realizar este esfuerzo porque yo no contaba con el internet. Si bien es cierto, muchas personas se acercaron a mí a apoyarme, a pasarme documentos descargados ya para que yo nada más los leyera, pero sí fue complicado, y agradecer principalmente. Creo que con esto me quedo, con agradecer a las personas que siempre estuvieron ahí, a mis amigos, a los profesores, que migraron junto con nosotros. Claro, claro. Ahora, quisiera yo hacerles las preguntas subsecuentes, tal vez un poquito más acotados, si me lo permite Ángel Mundo, más acotadas a sus trabajos terminales, ¿no? ¿Con qué se enfrentaron ahora? ¿Cómo se enfrentaron su elaboración, su hechura de trabajos terminales con esta situación? ¿Cómo ves, Ángel? Quisiera reformular la pregunta, quisiera hacer la pregunta más específica. ¿Cómo ves? Antes de que pasáramos a eso, Carlos, esto que menciona Cecilia, yo creo que es muy importante resaltar por una cuestión. Porque en México generalmente somos muy dados a hacer un éxito de cualquier derrota, ¿no? O sea, si se trata de fútbol, que pues, sería un tema vetado para ti, para mí, pero si se trata de fútbol, siempre se trata de resaltar el gran esfuerzo que se hizo, aunque siempre quedemos con unos resultados nada aceptables. En el caso de las políticas públicas, generalmente tendemos a hacer lo mismo, ¿no? Desde hace un año, no, desde hace unos 10 meses domamos la pandemia, pero ya tenemos 180,000 muertos en el caso de México. En el caso del PER, el Programa Emergente de Educación Remota de la UAM Xochimilco, pues también se mencionan estos éxitos cuando justamente creo que no hemos sido lo suficientemente escudriñadores para detectar todos estos déficits como el que menciona Cecilia, de pues, los problemas a los que se están enfrentando los alumnos en mayor medida, los profesores posiblemente en algunos casos también, pero generalmente hay que poner el acento en los alumnos, ¿no? ¿Cuáles son los déficits y cuáles han sido las estrategias que ellas han tenido o ellas y ellos han tenido que sacar adelante para poder no quedarse en el camino, ¿no? Porque justamente también tenemos esa deuda de alumnos que se nos han ido quedando. Yo podría hablar de que por ahí traigo un 5% en promedio en estos 3 trimestres de alumnos que se han ido quedando, y eso en el global puede ser un número considerable, ¿no? Entonces, antes de pasar a lo de las tesis, sí me gustaría que Cecilia, pues adelante. Sí. pudieran decirnos un poco más justamente sobre esto, ¿no? De estas enormes problemáticas que para algunos puede ser fácil de resolver, pero para otros no, y puede implicar la diferencia entre continuar y quedarse, ¿no? ¿Cómo ves, Samantha?
Sí, pues creo que la fortuna que tuvimos nosotras y en nuestro caso nuestra licenciatura, pues es que estamos en el área pues, de las ciencias sociales, ¿no? Pero en casos como veterinaria, medicina, o sea, es cuando digo, estaba gravísimo las estrategias que se tuvieron, porque en realidad, ¿con qué certeza vas y le das clases a un alumno dentro de lo superficial y no dentro de lo que pues ellos deberían estar aprendiendo en la práctica? Entonces, creo que eso es lo que rescataría de nuestra experiencia, pues que tuvimos la fortuna de que la mayor parte de nuestra formación es pues a base de lecturas, a base de la discusión, el intercambio de ideas y no tanto de la práctica. Sin embargo, efectivamente, la experiencia con otros excompañeros, pues que no tenían las oportunidades para continuar, que no tenían las herramientas pues básicas para poder tomar las clases, la conectividad en sus lugares a lo mejor lejanos o cercanos de donde vivían y habitaban. Y pues creo que sí quedó mucho que desear por parte de la respuesta de la universidad, pues para hacer frente a esos problemas. Y como lo decía ahorita Ana Cecilia, o sea, que ella mencionaba que era su responsabilidad, pues tener una conexión, ¿no? Para tomar sus clases, yo creo que no es así, porque pues estaríamos normalizando las desigualdades que tenemos nosotros como alumnos y pues que la situación que enfrentamos no es igual para todos ni para todas. Exactamente. Cecilia. Para complementar a lo que dijo mi compañera Samantha, estoy totalmente de acuerdo. No todos somos iguales. Sin embargo, las universidades públicas, al momento de migrar a las plataformas, piensan que todos tenemos una conectividad estable, que tenemos la posibilidad de conectarnos a sus clases. Nosotros hacemos lo que está en nuestras manos, pero a veces es imposible. Entonces, esa accesibilidad que existen por parte de los profesores y de la universidad debe de ser un poco más amplia. Si bien es cierto que estás en medio de una clase y se te va el internet, se te va la luz, al momento de regresar, al momento de la espera o que se bloquee la reunión y ya no puedas tener el mismo acceso a la reunión, creo que es algo frustrante para uno. Y sentir esa desigualdad en que no todos o sea, que vaya, no todos coordinan, que no todos están en el mismo sentido, es triste. Y no solamente en esta universidad, muchos estamos, todos tenemos esa desigualdad y creo que eso falta, que las universidades, las escuelas se pongan en todos al parejo y decir no todos están con esas mismas conectividad, con los mismos recursos, hay que apoyarlos. Entonces, y más si estamos viendo que ya duró tanto la pandemia, pues dar más apoyo, no que se estanca y ya no dan nada, ya no aportan nada a la población y pues es la gente que se está quedando, como lo dice el profesor Mundo. Sabemos, las estadísticas nos dicen cuánta gente está desertando de las universidades y que no hacemos nada. Entonces creo que y de reflexionar lo que está pasando en esta pandemia. Muy bien. Muy bien, Ana Cecilia, Samantha. ¿Cuál es entonces? Yo quiero preguntarles cómo justamente estas situaciones se puede aprender, ustedes como alumnado, ustedes pueden aprender en plataformas supuestamente diseñadas para la enseñanza, ya sea sincrónica o asincrónicamente, porque se nos dice, bueno, tal vez ustedes no pueden entrar a la clase, tal vez no pueden discutir, pero la clase se les queda grabada, pero las actividades se quedan ahí en el Classroom, en el Envía, en la plataforma, qué sé yo. Pero se puede aprender política y gestión social sincrónica y asincrónicamente de manera virtual. ¿Cómo lo ven ustedes desde sus temas? Y nos podrían comentar qué temas abordaron este último año como objeto de estudio de sus trabajos terminales y con base en ellos, pues cómo vieron esta sincronía o asincronía con los contenidos de sus materias, de sus UEs. ¿No nos pueden comentar, por favor? Pues en el caso de política y gestión social, creo que sí se puede aprender en esta modalidad.
Sin embargo, algo que yo extrañé muchísimo pues sí, del acercamiento presencial, pues es la discusión, el debate, el intercambio de ideas. Creo que eso nos enriquecía muchísimo a nosotros como parte de esa licenciatura, porque pues tanto el profesor como nosotros como alumnos podíamos pues explorar más las situaciones que estaban pues en tema. Sin embargo, a la hora de que hablas de una tesina o de un trabajo terminal, se vuelve complicado porque el enfoque es distinto para todos y para todas, porque no había compañeros que tenían temas específicamente pues de una comunidad, del caso de un programa en cierto estado, y pues obviamente se les complicaba porque no tenían el acceso a ese lugar por el simple hecho de que estamos en una pandemia. En mi caso... Perdón, Samantha, si me permiten un paréntesis, que esto también sí. abre otro debate. ¿Qué tan válidos, necesarios, urgentes o no son los estudios de caso en ciencias sociales? Porque pareciera ser que cada vez dependemos más de los estudios de caso. Esto, en fin, paréntesis, cierro el paréntesis, discúlpame, Samantha, ¿no? Pero lo quería mencionar. Sí, no hay ningún problema. Pues sí, efectivamente es a lo que iba, puesto que en mi caso particular trabajé el tema de gentrificación y el derecho a la vivienda, específicamente en la zona metropolitana del Valle de México. Y pues a simple escucha o a simple vista, pues no pareciera tan necesario quizás la parte de acercamiento con entrevistas o un estudio de campo, porque pues son fenómenos visibles, ¿no? Y fenómenos que nos acompañan día con día en cuestiones de movilidad, en cuestión de acceso a servicios, pero había otras cuestiones pues, que yo veía con otros compañeros que se les dificultaba completamente, pero que pues, al final sus asesores o las personas que estaban coordinando con ellos, pues les decían, tienes que buscar otra forma o buscar otro enfoque que no sea tener que ir a esa comunidad a preguntar cómo viven o qué hacen, ¿no? Y eso los atrasaba muchísimo porque pues, afortunadamente nosotros sí pudimos contactarnos personalmente con nuestros profesores, asesores previo a la pandemia, entonces de alguna forma ya nos conocíamos. Y ya a la hora de trasladarnos a plataformas virtuales, pues ya se volvía pues un poco más fluido. Sin embargo, no fue igual para todos y hubo quienes tuvieron que buscar alternativas como entrevistar a alguien a distancia, pero pues que al final siempre iba a ser posible únicamente si esas personas también contaban pues con la disponibilidad. Y pues no sé, creo que lo complicado de todo fue encontrar también las herramientas pues documentales, ¿no? De lo que estuviéramos teniendo en mente para nuestro trabajo terminal y también para el acceso a pues ciertos libros, artículos que a lo mejor encontrabas en tu biblioteca anteriormente, pero pues que ahorita no lo tienes o no hay forma de que lo obtengas y que tienes que buscar pues ahí en las redes de internet y que muchas veces no estaba completo o que tenías que comprarlo y que eran libros. Yo me llegué a encontrar libros que necesitaba en más de 700 pesos y pues no era lo más viable para mí, pero pues de alguna forma te invitaba a encontrar la forma. Muy bien, estos requerimientos sobre algunos instrumentos, que también es otra discusión. Muy bien, Samantha. Ana Cecilia, ¿cuál fue tu caso? ¿Cuál es tu objeto de estudio? ¿Y cuáles fueron tus asegúnes en cuanto a los instrumentos y herramientas utilizados? Cuéntanos. Mi trabajo terminal llevó por nombre el Programa Nacional de Prevención del Delito. Se hizo un análisis del diseño, de formulación y resultados. Si bien es cierto que la política de seguridad en México es difícil dimensionarla, pero el interés de esto surge a raíz de que la violencia no disminuye y de que es multifactorial. Al momento de realizar esta tesina en línea, de manera remota, me encuentro con la novedad de que pues no tenemos los recursos necesarios en el aspecto de fuentes de consulta. Entonces, si alguna persona se encuentra en la situación y llega a ver este video y se encuentra realizando su tesina, la clave está
en que busque la mayor cantidad de información viable. Es decir, que si está realizando algún trabajo de política social, de política de seguridad, los datos van a ser su mayor aliado. En mi caso, fueron los informes. Los informes que proporcionaba la Secretaría de Gobernación, informes de rendición de cuentas. De esa forma es que se pueden lograr análisis, dependiendo de tu enfoque, claro. Lo mío tenía mucho enfoque cuantitativo y eso permitió analizar, realizar diversos análisis y ya con base en el programa que se implementó en la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, fue posible identificar que pues un análisis del diseño mal planeado lleva consecuencias erróneas y más cuando no se toman en cuenta las consideraciones pertinentes, tanto evaluaciones externas. Si bien el programa se le hicieron evaluaciones externas, no lo tomaron en cuenta. Su población objetivo estuvo mal identificada, fue lo que logré identificar, ya que solamente se especificó en jóvenes. Entonces, creo que los datos duros son los que nos van a llevar a cabo a una investigación, a un trabajo terminal bien hecho. Y con relación al trabajo de campo, en mi caso yo no lo hice porque la pandemia lo limitó. Sin embargo, creo que te abre nuevas puertas a decir de qué eres capaz de analizar con lo que tienes. Si bien es cierto que un trabajo de campo es necesario, pero también hay que ver el enfoque que le vas a dar y si está bien realizado, ya que a veces resulta complicado entender qué es la conclusión a la que quiero llegar con base en ese estudio de campo. Entonces, si yo lo puedo analizar por fuera, si los datos están en internet, están viables, la chamba va a ser mía, analizarlo. Entonces, si no lo puede decir una persona, que lo puede decir el internet, pues el internet es lo viable. Perfecto. Muy bien, pues ¿qué te parece, Ana Cecilia, Samantha, Ángel? Yo les propongo que podamos hacer un posterior episodio, un 8º episodio, donde nos platiquen, entre otras cosas, pues los resultados que tuvieron sus estudios en un entorno pandémico, ¿no? Y pues ahorita es un tanto injusto el tiempo, pero bueno, queremos seguir acotándonos a los 20 minutos de estas cápsulas. Y pues entonces, pues ¿qué les parece, no? Les preguntaría yo si no hay ningún problema que nos puedan acompañar en una cápsula subsecuente. ¿Cómo ven? Claro, con muchísimo gusto y está muy interesante y efectivamente el tiempo creo que no nos da, pero estamos encantadas. Creo que hablo por las dos, pero adelante, Ana. Sí, sí. Claro que Muy sí, bien. adelante. Estupendo, estupendo, Ana Cecilia, Samantha, para que conozcan su trabajo y se conozca lo que hace un analista de la política y de la gestión social, ¿no? Pues Ángel Mundo, pues no sé si quisieras agregar algo. A mí me gustaría agradecer a nuestras invitadas, Ana Cecilia Segura y Samantha Torres, que nos acompañaron en este 7º episodio para comentarnos cómo se piensa la política pública, cómo se piensa la política social, la política y la gestión social en épocas pandémicas, ¿no? Pues creo que es un tema muy interesante y si quieres agregar algo, yo aquí le dejaría, estimado Ángel. No, pues también, Carlos, agradecerles a Cecilia, Samantha, que están con nosotros. Ya nos hablaron de, pues, todos estos retos, pero también hay que saber, pues, cuáles fueron los resultados, ¿no? O sea, ya hablamos de todas las dificultades, hablamos un poco de las grandes dificultades que se presentaron. Por ahí se nos quedó algo pendiente porque también hay que tratar de ser equilibrados de, pues, sí tenemos muchos problemas, se han obviado muchas dificultades, pero también hay que ver también otros recursos que la UAM también ha proporcionado pues en parte de este proceso de apoyo, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo para una siguiente cápsula. Pues aquí les cerraríamos y pues no me queda más que agradecerle también a las personas que nos están siguiendo por YouTube, por las distintas plataformas de podcast en donde está alojado Políticas Públicas a Debate y hasta pronto. Hasta Bye, que pronto, no estén se muy olviden de bien. darle like. Saludos, buena tarde. Gracias.